Vamos a dar inicio a la última actividad de la jornada y vamos a tener un taller participativo para concluir con el día y lo coordina Carolina Reyes de Hogar de Cristo de Chile y Enriqueta Ochoa de Socidrogalcol, España. Bueno, Socidrogalcol. Bueno, adelante. Bueno, el taller que vamos a hacer va sobre el impacto sobre las personas y las comunidades, ¿no? Y lo que se trata es de que sea un taller participativo con el propósito de analizar las políticas públicas, los cambios que se pueden dar en ella y cómo la retirada progresiva del estado de bienestar ha impactado directamente en las vidas de las personas y comunidades, ¿no? Queremos reflexionar sobre ello, poner no el foco en los territorios, sino en las trayectorias vitales, las desigualdades que aparecen y las formas de vulnerabilidad que pueden producirse de manera estructural, ¿no? Por tanto, a partir de situaciones reales y reconocibles, las personas participantes queremos reflexionar sobre el aumento de esa desigualdad social, los problemas de salud mental, el consumo problemático en contextos de exclusión, el sinhogarismo y las trayectorias de calle, ¿no? Incorporando una mirada interseccional. Para ello vamos a hacer el taller con estos objetivos que he señalado, ¿no? De visibilizar los impactos concretos, ver cómo la estructura influye en la vulnerabilidad y cómo al final son personas concretas con individualidades concretas en las que está afectando esta forma de ser, esta forma de actuar los gobiernos y las situaciones de cada uno, ¿no? Y para hacer el taller vamos a hacer grupos y yo creo que ahora Carolina nos va a explicar cómo hacemos esos grupos y las preguntas que os vamos a dar para en cada grupo trabajar uno de estos puntos que hemos señalado. Ok, les vamos a pedir entonces a los grupos, parece que estuvo muy buena la discusión, la conversación. Ya, vamos a pedir entonces que por grupo nos puedan contar qué fue lo que conversaron, si tienen POSIT los pueden poner acá. Entonces le vamos a pedir, ¿hay algún grupo voluntario que quiera comenzar? ¿No? ¿Grupo voluntario? Ya, Evelyn. Ya, le vamos a dar un aplauso entonces al grupo de Evelyn. Sí. Sí, vente, Fabián, porque si no van a pensar que hay exclusión. Fabián. Mira, porque si no hay exclusión, vente. ¿Ah? Hola. Bueno, ok, a nosotros nos tocó a nosotros nos tocó el tema de mujeres y diversidades, ¿ok? Por supuesto lo vinculamos con la diversidad en el tema de género. Comenzamos en el presente y lo fuimos organizando según las preguntas, pero dándole algún, como principal, algún titular para poder organizarlos en media hora. En relación a los efectos, hablamos de la invisibilidad y de las diferencias
también en los temas salariales y de oportunidades. ¿Ok? En las desigualdades, ahí nos fuimos mucho a las responsabilidades en la toma de decisiones en diferentes ámbitos, que sobre todo veíamos cómo en el ámbito laboral se lleva más hacia privilegiar el género masculino. Inclusive a niveles salariales hay diferencias. En las situaciones normalizadas, bueno, nos centramos en la violencia. Violencia de todo tipo, inclusive también hablamos de la violencia obstétrica, que a veces no se nombra, que para nosotros fue un tema que salió. Y también la mujer como una figura que facilita el tráfico. Respuestas que predominan, hablamos de las políticas sobre drogas que perpetúan esta situación. Mujeres vistas como víctimas en vez de agentes de cambio. Y en relación a los sufrimientos cotidianos, destacamos la desesperanza, el aumento en el carcelamiento de mujeres y después nos fuimos al futuro. Okay. Igual organizamos por puntos, según las preguntas. En relación al impacto predecible, nosotros, bueno, seguimos tratando de influir en los cambios de políticas. Después llegamos a una reflexión final que les compartiré. En la trayectoria de exclusión probable, bueno, estábamos ilusionadas, pero también pensamos ilusionados que las políticas no van a avanzar, de alguna manera. Consecuencias comunitarias o generacionales, sí hablamos quizás de un cambio de actitudes en las nuevas generaciones, pero que también van a estar de alguna manera vinculadas con lo social. Que quizás algunas ventajas en algunas clases para los cambios generacionales. Fuera del sistema, también hablábamos de que van a quedar los adultos mayores, que no van a poder ser favorecidos de este posible futuro, y también mujeres en situación de calle o en situación de ser vulneradas, siguiendo las recomendaciones de David. Las nuevas formas de exclusión, bueno, van a haber contextos culturales que van a seguir estando excluidos, sobre todo porque analizábamos culturas y poníamos un ejemplo que de repente vienen con una propuesta de control de natalidad, comunidades donde en el momento que te desarrollas, si no tienes hijos, ya no formas parte de esa cultura, ¿no? Entonces esos contextos difícil que van a quedar excluidos religiosos, ¿ok? Los costes sociales comunitarios de colectivo, bueno, va a haber un mantenimiento de las consecuencias negativas. Bueno, y a la final llegamos a una reflexión final. Decíamos, las organizaciones de base deben influir en el desarrollo de las políticas que se debe hacer desde la articulación. Y sobre todo, protagonista como agente de cambio de todo lo que planteamos. Muchas gracias. Gracias, Evelyn, gracias al grupo por compartir sus reflexiones. ¿Quién quiere seguir? Ya, Isabel. Listo. Nosotros discutimos sobre personas migrantes y racializadas, temas de control migratorio, racismo institucional, barreras, etcétera. Pero la primera parte, la verdad, nos centramos bastante en temas de barreras de atención en salud, mapeando un poco cómo ocurre en los distintos contextos, qué tipo de atención en salud pueden o no recibir las personas migrantes. Viendo que hay casos en países donde solo la atención está restringida, así es, atención de urgencia, como es el caso de Colombia, y que a pesar de que en el caso de Colombia hay órdenes de la Corte que ordenan que sí se deba tener atención en salud para tratamientos de largo plazo, generalmente igual los hospitales no lo dan. En otros casos sí hay atención en urgencias, pero tratamientos para enfermedades crónicas, por ejemplo, no se le dan a los migrantes. O en otros contextos sí se les da el tratamiento, pero luego les llega la factura. Entonces, en muchos casos son personas que o tienen muchísimas barreras y no acceden nunca a servicios de salud, o cuando sí acceden a servicios de salud quedan con una deuda con el Estado enorme. Luego está también el tema de la barrera de la identificación. Para migrantes que no están regularizados,
Una de las barreras es que para poder acceder hay que tener ese documento nacional de identificación que ese país exige y en algunos de los países se exige ese documento para poder acceder. En otros países, por ejemplo en Brasil, si entiendo bien el caso es que hay algunos migrantes que están priorizados, ¿no? Lo que mencionabas, hay unas poblaciones de migrantes específicas que se priorizan para atención, entonces esto implica que otras no. Luego está el tema de que esto conecta con todos los debates sobre atención gratuita o no, un debate que presentaron los compañeros de Argentina, de cómo se está intentando desmontar el modelo de atención gratuita en salud que tenía Argentina y esto entonces está generando que haya o cobros o pánicos de cobros inclusive para algunas personas migrantes o no inmigrantes. Luego hay otra situación, aparte de lo del tema de servicios de salud, y es una tendencia que nos la contaron de Argentina, con el ánimo de emular al presidente de Estados Unidos, entonces empezaron a hacer redadas en contra de los migrantes, identificados como ¿cómo era? El control migratorio, agentes de control migratorio, con chalecos de agentes de control migratorio, entonces no es claro para dónde se los llevan, a los que no están regularizados, qué pasa cuando se los llevan, entonces les ponen una contravención o qué es lo que pasa cuando los detienen, algunos los deportan, los están empezando a deportar, cómo se están, y aquí vemos cómo se están entonces replicando en la región modelos que estamos viendo del norte y que es una tendencia en la que tenemos que estar muy alerta en el resto de los países cuando pueda haber ese ánimo de repetir lo que están haciendo en otros países. Y luego, por último, es todo el tema de las narrativas, ¿no? ¿Qué migrantes son legítimos y qué migrantes no? ¿Quiénes decimos que son migrantes y quiénes no? En el caso de México, cuando hay esta cantidad de españoles, pero entonces luego nos decía, y en España los mexicanos de plata son los que están en el centro de Madrid, en los apartamentos más lujosos, o sea, a quiénes les decimos migrantes y a quiénes no, y también cómo se usa políticamente ese discurso para poner a la gente en contra los unos de los otros. ¿Está todo? Gracias, Isabel. Gracias al grupo de migraciones. ¿Quién sigue? Situaciones de exclusión severa. Exclusión severa es todo, pero bueno. A nosotros nos han dicho que lo que ha escrito otra lo expliquemos nosotros. O sea que, hemos visto que había un sistema de penalización hacia la gente que está en la calle, en el que bueno, primero que tienen todo, es una exclusión severa, quiere decir que tienen trastornos mentales, que son consumidores, que están en situación de precariedad en todos los niveles, que físicamente también tienen muchísimas problemáticas, o sea, que acumulan todo. Y hay unos que están de tal manera en las ciudades, por lo menos en algunas ciudades en España, y por lo que hemos hablado en otros, que como es una situación de sacarlos de las ciudades, van de alguna manera, los coches patrulla y tal, los van identificando y los van expulsando, los van moviendo. Moviendo quiere decir que llega un momento que se van a las zonas invisibles ya totalmente, a la montaña o a sitios donde no lo están viendo y están haciendo una serie de ¿cómo se llaman cuando ponen carpas? Asentamientos que ya están invisibilizados absoluta y totalmente de la ciudadanía. No, sí, pero ahora ha empeorado todo eso mucho más. O sea, por ejemplo, la montaña de Montjuïc en Barcelona, tienes que entrar para ver lo que hay. No lo ves cuando pasas por la carreterita. Tienes que entrar y verlo. Y son muertos vivientes, porque son mucha gente que están consumiendo solamente metanfetamina, están así, sin comer en tiempo, no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada, y allí cada vez que hemos ido, cada vez hay más gente. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que los coches patrulla, donde estábamos dando el servicio de atención a este tipo de población, han aumentado y hacen que ellos pues teman que los detengan y se van saliendo de las grandes ciudades. Por lo tanto, hay un tipo que están condenados absolutamente a la muerte, no hay otra salida, o sea, no tienen otra salida. Además son donde después no ingresan.
es un lugar para que estés protegido del frío, sino es, te saco de aquí porque me molesta el campamento que hiciste, me molesta que vivas en la puerta de mi casa, me molesta que tengas tus cosas sucias aquí. Bueno, a eso hay una política que los atiende, pero como dice Feli, los que van siendo desplazados por las circunstancias a periferias, el que vive dentro de la fábrica abandonada, el que vive en la montaña, lo que sea, esos no los ve nadie, esos sí son invisibles. Vale. Con lo cual, lo que veíamos que se inicia en las calles, pero acaba en sitios de asentamientos absolutamente invisibles. Los de las calles ya no los quiere visibilizar nadie, porque es que no quieren ni verlos ni que exista el tema de este tipo de pobreza. Y denuncia a la población, como decía ella. Denuncia porque el ayuntamiento no está haciendo nada, porque el otro no hace nada, porque estos están aquí en la calle y tal. De esos están, por lo que hemos visto, en las grandes ciudades están subiendo. Cada vez hay más gente, o sea, no ha ido a menos, sino que va a más. Toda esta población, las políticas sociales, lo poco que se estaba haciendo de políticas sociales, están como volviendo hacia atrás. No están mejorando, están regresando. ¿Qué pasa? Que los únicos que protestamos somos la sociedad civil. No hay nadie otros que protesten, porque protestan en contra de tenerlos delante. Los que protestamos sobre las malas políticas sociales somos la sociedad civil. ¿Y qué ha pasado? Pues os pongo un ejemplo concreto. Hay una asociación, por ejemplo, en Barcelona, que recogía a las personas que estaban en exclusión en el tren, en la estación del tren, los convencían de que para ponerlos en tratamiento, estaban trabajando unos días con ellos y tal, les dejan dormir en la furgoneta y cuando quieren tratamiento ellos tienen una residencia para el tratamiento, pisos para que puedan dormir también y tienen un restaurante donde les enseñan a camareros y a cocineros. Y allí daban 150 cenas diarias. Llevaban 24 años haciendo esto y el ayuntamiento pagaba cada año, le renovaba la subvención. Pues este año lo sacó a concurso en una semana, no les dio tiempo ni de nada, ni se enteraron casi ellos, y se lo ha quedado una multinacional el pagarle los 150, lo que cobraban ellos para poder subsistir y seguir para adelante. O sea, os estoy hablando de un ayuntamiento de izquierdas. Manifestaciones cada mes, cartas de acompañamiento para que esto se vuelva atrás y en absoluto ni han sido recibidos por el alcalde ni van a lograr absolutamente nada. O sea que aquello que ya llevan 24 años que funciona, lo retiran. O sea que el futuro no lo tenemos nada claro. Las entidades van cogiendo incluso servicios que estamos gestionando las ONGs, los van cogiendo las empresas mercantiles. Las empresas mercantiles dan lo que el ayuntamiento les pide, lo que la administración les pide, nada. Y hay algunas, en algunos casos constatamos el retiro de los programas sociales y en otros que se mantienen algunas políticas muy asistenciales, pero que no van a resolver el problema de fondo, ¿no? O sea, de pronto en los días más fríos, no me acuerdo quién era el que contaba también, en los días más fríos se lleva a las personas a un lugar donde puedan estar a resguardo, bueno, ese tipo de cosas, pero no hay una inversión en políticas que transformen estas realidades de estas personas para que tengan alguna chance de mejorar su inclusión, ¿no? Otra cosa que no la hemos dicho, que no la hemos dicho en el grupo. Vivienda, el problema, no están pensadas para esta población. Están pensadas para los jóvenes que no salen de casa porque ya van siendo mayores y están con los padres. Y estos jóvenes necesitan las políticas adecuadas. O para aquellas familias que... O para aquellas familias que trabajando, pues resulta que los echan del piso porque no les llega lo suficiente y tal. Bueno, pues estas, claro que se merecen una vivienda. Como los jóvenes que se tienen que ir de casa. Pero estas políticas públicas que se están ahora pensando y haciendo, por lo menos en España, en absoluto están pensadas para nuestra población. Porque el Housing First del que hablamos, el Housing First
no es darle la casa del que hablamos y que viva, que eso quizás lo podríamos hacer. No podemos hacer eso, tenemos que tener un equipo de acompañamiento. Y esto te cuesta un dinero. Te cuesta dinero la casa, te cuesta dinero los suministros y te cuesta dinero el equipo de acompañamiento. Y esto no está previsto, está prevista la vivienda. Por lo tanto, es para un tipo de población no de la que estamos hablando. Estos nunca llegarán a ella. ¿Qué más cosas hemos visto? Otro tema que estuvimos viendo tenía que ver con la fragmentación. Difícil, no anduvo en el grupo, faltó con aviso. No, estuvimos hablando un poco de lo que es la grieta, digamos, en la población, esto de cómo la población que está un poquito más inserta socialmente culpabiliza a los que están en exclusión. Yo pago mis impuestos para que le den tarjetas, bonos o ayudas a esos vagos que no quieren trabajar, ese tipo de cosas, ¿no? A estos que vienen de fuera y nos quitan el trabajo. Estos vienen de fuera, nos quitan el trabajo y encima les damos las pagas. O sea, ya es el colmo. O sea, vienen aquí a usar la sanidad, a no trabajar y aquí les damos una paga. Y van por delante de los españoles. Todo. O sea, se está generando un discurso que es erróneo totalmente, pero que la población lo digiere y lo cree, que, en fin, que cada vez va a ser más difícil de que los políticos hagan unas políticas como Dios manda sociales. Sobre todo para los migrantes, para los migrantes. Después, como en estos contextos de extrema exclusión también se incrementan otras reglas, de alguna manera van creciendo otras reglas de resolución de los conflictos de manera violenta, el que logra tener una vivienda, hay otro que se apropia de su casa y lo echa y por la fuerza, ejemplos de diversas violencias entre las personas que conviven en estas situaciones. Y decíamos, bueno, evidentemente, si no hay una capacidad como de los pingüinos de David que planteaba hoy, de levantarse fuertemente para cambiar la mentalidad en qué hay que invertir, esto va en una perspectiva de agravamiento, de cronificación, de aumento de las inequidades, de aumento de la violencia, de aumento de la exclusión, de aumento de las espantosas consecuencias para las mujeres en los territorios, con abusos, con explotación, hablábamos de la explotación infantil, bueno, como que la mano viene muy mal, o sea, si no hacemos un esfuerzo muy grande desde la sociedad civil, las organizaciones populares, las comunidades. Decíamos que los vídeos que hoy hemos hecho, que hoy hemos pasado, ya cortamos. Los vídeos que hemos pasado, somos responsables de ponernos que los vídeos que hemos pasado, el relato viene de las raíces del problema que vemos en la calle. Muchas gracias, Felisa y Ana. Nos queda el grupo de las niñeces. Ya, dele. Bueno, siguiendo con el optimismo y la realidad. Niñeces y jóvenes. Oye, voy a intentar hacer una síntesis porque en realidad son muchas cosas y la escribió una amiga por ahí. Bueno, la importancia concretamente diríamos que hay un control social por parte de los adultos respecto, diríamos, a las niñeces, que hay subjetividades fragmentadas y hay dificultades de parte de especialmente los adolescentes, de establecer vínculos, producto concretamente, diríamos, de los contextos internéticos. Juventudes criminalizadas. En los tiempos de crisis las desigualdades se intensifican, hay bajo presupuesto, claramente, diríamos, hay un impacto en el tema cultural. Está, diríamos, también un contexto, diríamos, en nuestros países de baja de responsabilidad penal juvenil infantil, impacto en las juventudes más vulnerabilizadas. Hay diferencias en el sistema educativo, incluso en el sistema público, por supuesto, diríamos, discriminación respecto a sectores ricos y sectores pobres. Procesos políticos que invisibilizan la diversidad, supresión de programas y de proyectos por los gobiernos de derecha. Las respuestas colectivas cada vez son menos, el apoyo social también, y hay
un elemento, diríamos, que lo planteamos, que la CEPAL está planteando concretamente que las desigualdades son heredadas, ¿sí?, en un porcentaje importante. No hay accesibilidad a los derechos básicos. Por supuesto que hay un control concretamente sanitario, hay institucionalización de discursos comunitarios que son paliativos, que no necesariamente dan respuesta, diríamos, a las necesidades de fondo, por lo tanto solamente son de carácter paliativo. Hay represión, diríamos, y control social, diríamos, esto mirado desde Argentina, un abandono en el caso concretamente del Perú, tratando de resolver concretamente sus elecciones políticas. Hay control de respuestas paliativas, de nuevo aparece eso. ¿Cómo hacer, diríamos, prevención donde no hay derechos? Ese es un tema, diríamos, que consideramos que era importante plantearlo. Hay ruptura del eje de derecho y el Estado como garantes de derecho. Por lo tanto, en el fondo lo que se está entregando son elementos sociales de carácter paliativo y no de fondo. Precarización laboral, especialmente, diríamos, pensando de que los trabajadores y trabajadoras que están en el servicio social, en realidad lo que hacemos es específicamente también una pérdida de derechos y, por supuesto, de alguna manera no respuesta en eso. Bueno, hay violencia, hay trata, hay muerte, hay incorporación de crimen organizado, ¿sí? Y, bueno, lo mismo diríamos que hay términos de programas existentes, organizaciones civiles que en realidad están sosteniendo el sistema, pero no dando las respuestas porque realmente no tienen la capacidad económica para su financiamiento. Y en términos de lo futuro, vemos muy positivamente que hay desintegración social, hay baja, diríamos, de las responsabilidades colectivas, hay desorganización, desmotivación popular, no hay movilización y eso realmente creemos que tenemos que trabajarlo intensamente para que no se pierda la organización y haya respuestas ante la derecha que avanza. Gracias, David. Muchas reflexiones. Muy buenas reflexiones también de cada uno de los grupos que nos lleva a pensar que como red tenemos mucho más que hacer. Tenemos que articularnos en toda Iberoamérica y poder seguir avanzando en todos estos desafíos que tenemos. A veces se ve un poco negativo, pero también ver que hay tanta gente que está preocupada y ocupada en esto nos trae un poco de esperanza. Bueno, con esto cerramos el taller, cerramos el día de hoy y nos vemos mañana a las 9, Isabela, a las 9 de la mañana.